Una de las ilusiones que siempre hemos tenido los coleccionistas es la de que algún día pudiéramos encontrar una moneda que valga mucho dinero. Es raro que esto suceda, pero no imposible, y hoy te voy a mostrar una de esas monedas que si encontráramos la versión correcta, con las características correctas, podríamos ganar mucho dinero. ¿Acaso la tendrás tú sin saberlo? Esta moneda que vemos aquí en pantalla quizá no la reconozcas a primera vista porque está muy desgastada, pero se trata de la famosa Standing Liberty, una de las más buscadas de la numismática estadounidense. Como sabes, el canal se enfoca principalmente a la numismática mexicana, pero de vez en cuando me gusta tocar alguna que otra moneda o billete del ámbito mundial. Y hoy le tocó a esta moneda que, si bien no está en las mejores condiciones, nos va a servir para comentar algunos puntos importantes. Primero veamos un poco de contexto. A la moneda se le conoce como Standing Liberty Quarter. Esto nos indica que su denominación es de $0.25 y es una de las monedas más emblemáticas y valoradas de la historia de Estados Unidos. Fue acuñada por primera vez en 1916, un año muy turbulento y de muchos cambios en el mundo. En esos años se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y el mundo estaba cambiando. La moneda estuvo en circulación hasta 1930, y para que ubiquen esta pieza en la historia de las monedas estadounidenses, es la moneda que se acuñó justo después del Barber Quarter. ¿Alguien de la audiencia conoce o ha visto esta moneda? Denle un pequeño vistazo. No vamos a entrar a los detalles del Barber, solo quiero que la vean para que ubiquen visualmente cuál moneda es la predecesora de la Standing Liberty. Más adelante, quizá en otro video, podamos ver los detalles del Barber, por cierto, diseñado por Charles E. Barber. Ahora bien, ya que hablamos de contexto y ya que las tengo aquí a la mano, les muestro la que va antes del diseño Barber. De esta sí tenemos un video y se trata del diseño de la Seated Liberty. Para mí, uno de los diseños también más bonitos de la numismática estadounidense, por muchas cosas. La forma de la escultura y algunas otras cosas que no vamos a ver por el momento, porque ya tenemos un video entero revisándola. Solo diremos que la diseñó Christian Goldbrecht y también es una de las más icónicas de los Estados Unidos. Yo de hecho tengo varias, la de $1, medio dólar y aún más pequeñas. He tenido la gran fortuna de encontrarme Seated Liberties en muy buenas condiciones. No han sido baratas, pero me he dado el gusto de agregarlas a mi colección. Lo mismo puedo decir de los Barber, ya que por puro azar del destino he encontrado ejemplares en muy buenas condiciones. Desafortunadamente, no he corrido con la misma suerte cuando se trata de la Standing Liberty. Como podrás ver, está en sumamente bajas condiciones, pero aún se puede apreciar un poco de su diseño, que dicho sea de paso, es fantástico. Hermon Atkins McNeil fue el seleccionado ganador para crear este icónico diseño, y fue durante esos turbulentos años que McNeil plasma conceptos muy importantes para la nación, como lo es la libertad, con esa alegoría femenina y portando un escudo justo en defensa de esa libertad, y en la otra mano una rama de olivo. Como dato curioso, McNeil hizo un diseño previo donde esta figura femenina llevaba también una espada empuñada, y su idea era mostrar que los Estados Unidos, en esa época de guerra, querían la paz, pero que estaban listos para luchar por ella. Ese diseño no se aceptó, se suavizó y al final quedó como hoy la conocemos, con un escudo y una rama de olivo. La controversia y el detalle curioso es que la primera versión de esta pieza muestra a Lady Liberty con ropas muy ligeras, vaporosas, como una diosa antigua griega o romana, y mostrando su pecho desnudo. Este es un diseño que fue aceptado
y tanto en 1916 como en 1917 se acuñó. Sin embargo, en esa época esto causó mucho revuelo. La sociedad aún era muy conservadora y ese detalle no fue pasado por alto. La casa de moneda se vio obligada a cambiar el diseño y se incluyó un peto que ahora cubriría el pecho de Lady Liberty. Y así fue como a partir de 1917 esta moneda ya no luce el pecho desnudo. También se ve muy bonita usando esa especie de peto o cota de malla, como yo a veces lo aprecio. No se ve mal, pero sí es curioso que se haya hecho este cambio. Todo esto que te acabo de contar hace que esta moneda sea muy interesante y para los coleccionistas y numismáticos es muy atractiva, sobre todo por intentar conseguir las dos versiones. Y aquí es donde está lo importante monetariamente hablando. Resulta que la moneda de 1916 y el tipo 1 de 1917, que sí tienen el pecho desnudo, ambas son muy difíciles de conseguir y por ellas se paga muchísimo dinero. Estas monedas circularon y de vez en cuando aparecen. Incluso hay personas que las tienen sin saber que tienen un pequeño tesoro entre sus manos. Los precios que a veces se manejan van entre los $200 y los $1000. Esto es entre unos 4,000 o 5,000 pesos y hasta los 20,000 pesos o incluso mucho más si está como nueva. ¿Te imaginas tener 20,000 pesos y que no lo sepas? ¿Acaso serás tú quien tiene un pequeño tesoro entre sus manos sin saberlo? La moneda que yo tengo fue acuñada en 1927. Es el tipo 2, que no es tan cara y aún así me dolió pagar por ella. Recuerdo que pagué como 1,500 pesos o algo así. La verdad es que pagué de más. La moneda es de plata con una ley de 900 milésimas. Sí vale la pena, pero no debemos pagar más de lo que realmente merece. Acabo de ver algunas que vende APMEX en unos 3,000 pesos del tipo 2 en condición buena, al menos mejor que la mía, y esa podría ser una buena opción. Finalmente, algunos detalles de la pieza que, como ya vimos, en la parte de arriba tenemos la palabra Liberty y vemos como figura principal a Lady Liberty portando su escudo entre esos dos muros, los cuales tienen estrellas, y la frase In God We Trust, el lema de los Estados Unidos. En el exergo, la fecha, que en esta moneda es 1927. El reverso no lo revisamos a detalle, pero sí podemos ver que dice Estados Unidos de América, un águila al vuelo, bajo ella 3 estrellas y la denominación de $0.25. En resumen, es una moneda muy atractiva y que considero sería una gran adición a cualquier colección. Dime algo, ¿tú coleccionas monedas estadounidenses o te gustaría empezar a coleccionarlas? Después de ver este video, ¿piensas conseguir alguna pieza? Antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana y estadounidense a todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y a su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.